Vamos a abrir nuestras Biblias al pasaje que estamos estudiando en Primera de Pedro 3 y vamos a leer del versículo 18 al 22. En este pasaje que estamos estudiando el triunfo del sufrimiento de Cristo, porque Cristo en medio de ese sufrimiento, un sufrimiento terrible, y a pesar de ese terrible sufrimiento, Él tuvo una gran victoria. Y ese es el mensaje que Pedro les dio a sus oyentes en el pasado y por extensión también a nosotros. Vamos a leer ahí: porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. Hasta ahí vamos a leer, y así vamos a orar en esta tarde. Padre Santo, Señor Todopoderoso, gracias te damos por tu palabra, la cual hemos leído y de la cual nos disponemos a estudiar. Te rogamos, Señor, que abras nuestras mentes, nuestros corazones, para que estén atentos, Señor. Quita también todo obstáculo, toda distracción, que nuestra atención esté fija, Señor, en el significado de tu palabra, en este mensaje que tú tienes para nosotros en esta tarde. Te pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Pueden ocupar sus lugares. Y como hemos visto a través de esta carta de Primera de Pedro, hasta este capítulo que comenzó, este mensaje comenzó desde el capítulo 2, donde Pedro está animando a aquellos creyentes que estaban pasando por circunstancias muy adversas, estaban siendo perseguidos, estaban siendo acusados injustamente, falsamente, y aún en medio de esas circunstancias el apóstol Pedro pues les escribe para animarlos. Y está usando siempre, como hemos estado observando, Pedro utiliza el ejemplo de Cristo. Porque si tenemos a alguien a quien mirar cuando nos encontremos sufriendo o estemos pasando por alguna tribulación, es a Jesucristo. Ya que Él pasó por las más terribles circunstancias, mas sin embargo Él nunca renegó, nunca habló mal, nunca pecó, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Él sabía en quién estaba confiando. Él sabía que su Padre lo amaba y que Él quería lo mejor para Él. Y aunque Él iba a pasar por un sufrimiento, sabía que ese sufrimiento tenía un propósito. Y de esa misma manera, eso es lo que el apóstol Pedro está tratando de transmitirnos en esta tarde, ¿verdad? De que no importa cuál sea la circunstancia o cuál sea el problema, cuál sea el sufrimiento por el cual estemos pasando en estos momentos, siempre debemos de recordar que Jesús pasó por ahí y salió triunfante. Y así como Él salió triunfante, nosotros también podemos salir triunfantes, ya que Dios es
soberano, Dios es todopoderoso. Y precisamente Pedro concluye este mensaje o esta enseñanza, este pasaje, sobre el sufrimiento injusto de los creyentes, con el ejemplo de cómo el sufrimiento injusto de Cristo logró el propósito triunfal de Dios. En el corazón del Evangelio está el hecho de que Jesucristo, que era perfectamente justo, murió por los completamente injustos. Y también, ¿verdad?, que ese sufrimiento pues era inmerecido, pero así lo había predeterminado Dios, y el cual proporcionó la redención para el mundo, por el cual proporcionó la redención para el mundo. En ese único evento, Dios cumplió sus intenciones, ¿verdad? Dios llevó a cabo ese propósito de redimir al hombre. Y por eso, ¿verdad?, el apóstol Pedro, en este pasaje, para que entendamos mejor esa comprensión, ¿verdad?, de este resultado bendito de la injusticia de la cruz, Pedro insta a sus lectores a considerar cuatro elementos que tienen que ver con la victoria del Señor. Su triunfo, uno de ellos es que Él triunfó al llevar el pecado. También el sermón o la predicación triunfante, su anuncio triunfante y su salvación triunfante y la supremacía triunfante. Ya vimos, ¿verdad?, su triunfo al llevar el pecado hace 2 semanas, donde dice, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ya vimos aquí que Pedro comienza este pasaje diciendo, porque también Cristo. Y esto pues conecta al pasaje anterior, poniendo a Jesucristo como ejemplo de que Él también padeció. Y no solamente padeció porque haya hecho algo malo, porque haya pecado, sino que nos dice aquí que padeció una sola vez por los pecados. Él siendo justo por los injustos. ¿Con qué propósito? Para llevarnos a Dios. Así es de que ahí podemos ver, ¿verdad?, que Él podemos ver su triunfo sobre cuando Él llevó nuestro pecado. Y la semana pasada vimos el segundo elemento, ¿verdad?, que es su anuncio triunfante, ese anuncio que fue a hacer Jesucristo allá a ese lugar donde se encuentran esos espíritus encadenados, como dice la segunda parte del versículo 18 y la primera parte del versículo 20, dice, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Así que cuando sus enemigos, cuando los demonios, cuando Satanás se encontraban quizás en fiesta celebrando porque Jesús había sido crucificado y había muerto y ahora estaba en la tumba, ¿verdad?, se llevaron una gran sorpresa cuando Jesús se les presentó. Y aquí nos dice que siendo a la verdad muerto en la carne, algo que nos afirma de que Jesús verdaderamente murió. Aquí nos dice, siendo a la verdad muerto en la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que Jesús realmente murió físicamente.
Y el relato bíblico nos dice, ¿verdad?, que la razón por la cual no le quebraron los pies fue porque ya estaba muerto. A los otros dos personas que estaban a su lado, les quebraron los pies porque todavía no estaban muertos, pero a Jesús, en cumplimiento de la Escritura de que ningún hueso iba a ser quebrado, no le quebraron sus huesos porque él ya estaba muerto. Y uno de esos soldados romanos atravesó su costado con una lanza y vio que salió agua y sangre. Otra evidencia de que estaba físicamente muerto. Así que Jesús realmente murió físicamente, porque hay algunas personas que dicen que Jesús no murió, solamente se desmayó, pero aquí la Escritura nos dice que, siendo la verdad, muerto en la carne. Y en contraste también nos dice, pero vivificado en espíritu. Físicamente él murió, pero su espíritu estaba vivo. Y ahí es lo que nos dice aquí, que su espíritu estaba vivo y en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Ya vimos que los espíritus encarcelados son aquellos ángeles caídos en el tiempo de Noé que se casaron, ¿verdad? Esos ángeles caídos que tomaron forma de hombre y se casaron con las hijas de los hombres. Y de ahí surgió una raza, ¿verdad?, que fue maligna, ¿verdad? Por tal razón, Dios mandó el diluvio en el tiempo de Noé para eliminar a toda esa descendencia, ¿verdad? Y aquí nos dice que estos espíritus, porque sobrepasaron más allá de los límites que Dios les había marcado, o sea, se metieron con las mujeres humanas, ¿verdad? Por esa razón fueron encarcelados eternamente. Lo cual nos indica, ¿verdad?, de que hay demonios, ¿verdad?, que andan libres, sueltos. Y de ahí también hay otros que están encarcelados temporalmente. Y de ahí mismo hay otros que están encarcelados eternamente. Y ya vimos todo eso la vez anterior. Y vimos también cuando ellos desobedecieron. Y nos dice aquí, en los tiempos de Noé. Y esta tarde vamos a ver el tercer elemento que nos habla aquí Pedro acerca de ese triunfo que Jesús tuvo sobre el pecado, ¿verdad? Así es de que hoy nos vamos a concentrar en esa sección. Que es el tercer elemento, su salvación triunfante. Y esto es el versículo 20, la segunda parte del versículo 20 y el versículo 21 que dice, cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras preparaba el arca en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Este pasaje es algo controversial para muchos, ¿ok? Pero voy a tratar de explicarlo de la mejor manera posible, que quede claro. Y realmente no debería ser controversial, por las razones que vamos a mencionar más adelante. Realmente es muy claro si seguimos el flujo de la Escritura. El relato bíblico, o lo que nos dice aquí de cuando una vez se esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. Antes de enviar el diluvio, Pedro vio
como una analogía para la salvación triunfante provista por medio de Jesucristo. O sea, Pedro vio lo que aconteció con el diluvio para usarla como una ilustración de la salvación triunfante que fue provista por medio de Jesucristo. ¿Verdad? Él conocía el relato y quiso usarlo como una ilustración en cuanto a la salvación que fue obtenida por medio de Jesucristo. Y nos dice, ¿verdad?, que Dios fue paciente con el mundo corrupto, como nos lo dice Génesis 6:3. Dice, y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Fíjense, durante ese periodo de gracia, que fue de 120 años, que Noé tardó para construir esa arca, nos dice, ¿verdad?, que Noé fue un predicador de justicia. En 2 de Pedro 2:5 menciona que él fue un predicador de justicia. Y él, como predicador de justicia, anunciaba el juicio, pero también durante esos 120 años, Noé anunció el juicio que se avecinaba. Él estuvo constantemente predicando que ese juicio venía. Pero no solamente predicó acerca del juicio, sino que también ofreció el camino de la salvación. Así que eso es precisamente lo que por 120 años Noé hizo. Y ahí podemos ver la maldad del mundo de aquel entonces, porque solamente ¿cuántas personas se salvaron? Durante 120 años de la predicación constante, solamente 8 personas. Imagínense la maldad del hombre en ese entonces. Solamente la familia de Noé fueron las únicas 8 personas que dice aquí en la tierra que prestaron atención a la advertencia divina y escaparon de la inminente catástrofe de una inundación mundial. Por lo tanto, solo Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus esposas fueron, dice aquí, salvadas por agua, mientras que el resto de la humanidad se ahogó en el juicio de Dios. Durante el periodo de gracia, ¿verdad?, esos 20 años en que Noé estuvo predicando, ellos fueron testigos, ¿verdad?, mientras se preparaba el arca por Noé y sus hijos. Si bien su propósito era rescatar a Noé y su familia del diluvio, el arca también fue una ilustración vívida u objetiva para el mundo, para los incrédulos del inminente juicio de Dios sobre el mundo. Y lo que les acabo de mencionar anteriormente, el hecho de que solamente 8 personas hayan atendido el llamado, indica la maldad de aquel entonces, como nos lo indica también en Génesis 6:5, donde dice, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Así que por esa razón de continuo solamente el mal, por esa razón Dios trajo el diluvio. Así que Pedro usó la frase que corresponde a esto. Que corresponde a esto es una frase que contiene la palabra antitipo, que significa copia, contraparte o figura o una figura que apunta a, para hacer la transición a la salvación en Cristo, para dar una ilustración acerca de la salvación de Cristo. Esa palabra produjo el término teológico antitipo, que en el Nuevo Testamento describe una expresión terrenal
describe una expresión terrenal de una realidad celestial, un símbolo o una analogía de una verdad espiritual. Tenemos varios ejemplos como eso. O sea, Pedro está usando esa analogía, esa ilustración de cómo Noé y su familia fueron salvados, para usarla como una ilustración, ¿verdad?, de cómo Cristo nos salvó también, usando un antitipo. En Juan 3:14 al 16 dice esto, fíjense: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, o sea, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué fue lo que Moisés hizo? ¿Verdad? Puso la serpiente en una vara, y todo aquel que viera a la serpiente, ¿qué le pasaba? Era sanado, ¿verdad? Y está usando esa ilustración, ¿verdad? Eso es un antitipo, es lo mismo que está usando aquí, lo mismito, ¿verdad? Y está diciendo, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿verdad?, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea que era necesario que Jesucristo fuese puesto en el madero, ¿sí? De la misma manera, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Ustedes podrían imaginar que si ustedes fueran mordidos por una serpiente venenosa, y que simplemente por voltear a ver esa serpiente que Moisés puso en la vara, iban a ser sanados, o sea que no iban a morir del veneno. Se necesita creer, ¿no? Porque lógicamente podemos decir, bueno, ¿y qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, si la serpiente me muerde, ¿a poco nomás viendo esa serpiente que Moisés ha puesto allá, me voy a sanar? Bueno, eso fue una instrucción que Dios le dio a Moisés. Y todo aquel que creyera lo que Moisés estaba diciendo acerca del mandato que le dio, por fe, no por lógica, iba a ser ¿qué? Sanado. Y todos aquellos que voltearon con fe y vieron la serpiente porque creyeron lo que Moisés les dijo, sanaron. ¿Y los otros qué? Murieron. De la misma manera, todos aquellos que quieran, deseen que sus pecados sean perdonados, ¿qué necesitamos hacer? Voltear a ver ¿a quién? A Jesucristo en la cruz. Porque ese sacrificio que Él hizo en la cruz nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Así es de que por eso dice, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que, volviendo con Pedro, dice, la preservación en el arca, ¿verdad?, de aquellos que creyeron en Dios, fíjense, de aquellos que creyeron en Dios, es análoga a la salvación que los creyentes tienen en Cristo. De la misma manera, el arca representa a Cristo. Y los que entraron al arca fueron los que ¿qué? Se salvaron. De la misma manera, los que somos puestos en Cristo vamos a ser salvados del juicio de Dios. ¿Sí? Y de esa manera está usando Pedro esa analogía, esa ilustración aquí. ¿Sí? Algunos creen que el diluvio es el antitipo con el agua, ¿verdad? Pero ambos son sustantivos neutros. Así que es mejor ver el antitipo en el sentido más amplio de la experiencia total de Noé y su familia con el arca. Dios los protegió de las aguas de la inundación mientras el resto de la humanidad perecía. Noé y sus hijos son un tipo genuino de salvación en Jesucristo,
que preserva a los creyentes de manera segura a través del juicio de Dios sobre los pecadores. Algunas personas malinterpretan la declaración de Pedro cuando dice el bautismo, lo que ahora, ¿qué dice? Nos salva, para referirse a la salvación espiritual por el bautismo en agua, es decir, la regeneración bautismal. Pero bautismo, que viene de la palabra baptizo, simplemente significa sumergir. Bautizar fue una palabra que fue transliterada, no se tradujo, simplemente se siguió usando como tal. Un ejemplo hoy en día sería decir la palabra estacionarse en español con la palabra park. Muchas personas dicen parquea tu carro ahí. ¿Verdad? Eso es lo que están haciendo, están transliterando la palabra, no la están traduciendo, porque si tradujeran la palabra dirían estaciona tu carro ahí. Y eso fue lo que sucedió con la palabra baptizo, simplemente se siguió usando como tal. Pero bautizo quiere decir sumergir. Así es de que, y no solo en el agua, ¿ok? Porque muchas cosas pueden ser sumergidas en muchas cosas. Una persona que está estudiando muy atento, ¿cómo le decimos? Está sumergido en el estudio, ¿sí? O sea que está bien concentrada en el estudio, ¿verdad? Pero muchas veces podemos usar esa palabra, está sumergida en el estudio, ¿verdad? Aquí Pedro usa bautismo para referirse a una inmersión figurativa en Cristo, como el arca de seguridad que iba a navegar sobre el holocausto del juicio sobre los malvados. O sea, todo aquel que fue sumergido o puesto en el arca fue el que se salvó. Los demás perecieron, pero los que fueron sumergidos en el arca, puestos en el arca, se salvaron. Así que Noé y su familia fueron sumergidos no solo en el agua, sino en el mundo bajo el juicio divino. Todo el tiempo estaban protegidos por estar en el arca. Dios los conservó en medio de su juicio, que es lo que también hace por todos los que confían en Cristo. El juicio final de Dios traerá fuego y furia al mundo, destruyendo todo el universo, pero el pueblo de Dios será protegido y llevado a los nuevos cielos eternos y a la nueva tierra. Segunda de Pedro 3:10 es lo que dice, ¿verdad? Él sigue, en su segunda carta dice, pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pedro dejó en claro que no quería que los lectores pensaran que se estaba refiriendo al bautismo en agua como específicamente, cuando dijo específicamente no quitando las inmundicias de la carne. Y antes de pasar a esa frase, miren, la salvación no viene por un rito, en este caso el bautismo. Específicamente sabemos que la salvación solamente viene por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz. Es el único sacrificio que nos limpia de todo pecado. ¿Sí? Así que algunos piensan que el bautismo salva, pero el bautismo no salva. El bautismo es una ilustración de una realidad espiritual, ¿verdad? Algo que no podemos ver en lo espiritual, pero que cuando se lleva a cabo podemos imaginarnos cómo sucedió. ¿Sí?
Así que el simple hecho del bautismo no salva a nadie, porque fue la muerte de Jesús la que nos salva. ¿Sí? Así que si decimos que el bautismo nos salva, entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Se contradice la palabra de Dios? En ningún momento. La palabra de Dios no tiene contradicciones. Simplemente hay veces que leemos y no comprendemos, ¿verdad? Y hay veces que los escritores pues dan por sentado que sabemos otras cosas, ¿sí? Y cuando hablan de algún tema, pues dan por hecho que sabemos la verdad que se explica en otra parte y simplemente ya no la explican, simplemente hablan el siguiente pensamiento. Así es de que algunos piensan, porque en este pasaje dice, en el cual también, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva. Y agarran esa frase para decir que en verdad el bautismo en agua salva, pero no es lo que está diciendo Pedro aquí. ¿Y cómo podemos saber que Pedro no está diciendo eso? Por la siguiente frase que dice, y aún en algunas Biblias se encuentra entre paréntesis, ¿verdad? Como una explicación, dice, no quitando las inmundicias de la carne. Miren, el agua se usa para limpiar, ¿no? Así que por eso Pedro dice, no quitando las inmundicias de la carne, porque el agua solamente nos puede limpiar exteriormente, ¿sí? Exteriormente. Y él dice, específicamente dice, no quitando las inmundicias de la carne, que en realidad se estaba refiriendo a una realidad espiritual cuando escribió el bautismo ahora nos salva. También está claro en la frase que sigue, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Simplemente Pedro está diciendo, ¿verdad?, que el bautismo al que él se refiere es a la inmersión en el cual el creyente es puesto en Cristo. Así como la familia de Noé fue puesta en el arca, y el arca viene a ser un tipo y figura de Cristo, ¿ok? Todos los que somos puestos en Cristo, pues vamos a pasar el juicio de Dios. Así que a eso se refiere. El bautismo que corresponde a esto. ¿A qué? Al hecho de que aquellos que fueron puestos en el arca se salvaron. Miren, la familia de Noé y Noé no se salvó porque fueron bautizados en el agua. Al contrario, los que fueron sumergidos en el agua, ¿qué les pasó? Perecieron. ¿Sí? Fue Noé y su familia los que flotaron en el agua, los que se salvaron. ¿Sí? Así que el agua ahogó a unos, pero salvó a otros. Así que, y además, si dijéramos que el bautismo salva, pues estaríamos ¿cómo se dice? Contradiciendo lo que la Escritura dice, porque no hay otro medio de salvación que no sea por medio de la muerte de Jesucristo en la cruz, porque ese hecho fue el que pagó por nuestra condena. ¿Sí? La paga del pecado es ¿qué? Muerte. ¿Sí? El que peca, muere. Para que nosotros no muriéramos, Cristo murió en nuestro lugar y por lo tanto nosotros no vamos a morir. Y ya estamos hablando de la muerte espiritual, no de la física. Así es de que eso que Jesús hizo en la cruz es lo que nos salva. Esto simplemente es una ilustración que Pedro está diciendo aquí. Y se ve
lo especifica cuando hace ese comentario, no quitando las inmundicias de la carne, ya que el agua solamente puede limpiar nuestro cuerpo, ¿verdad? Pero dice aquí, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. ¿Sí? La muerte y la resurrección de Jesucristo es lo que nos salva, nada más. Así que el único bautismo que salva a las personas es seco y no mojado. No tiene que ver con el agua. El espiritual en la muerte, así como también la resurrección de Cristo, de aquellos que apelan, dice aquí, a Dios para colocarlos en el arca espiritual de la seguridad de la salvación. Romanos 10, 9 y 10 dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y en 1 Corintios, si el bautismo fuera el medio de salvación, Pablo se hubiera dedicado a bautizar. Y él precisamente dice, ¿verdad?, que él no fue enviado a bautizar. Allá en 1 Corintios 1:14 dice, doy gracias a Dios que a ninguno de vosotros he bautizado sino a Crispo y Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizados en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a algún otro. Y el 17 dice, pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio. ¿Sí? Si el bautismo fuera el medio de salvación, Pablo se hubiera dedicado a bautizar. Entonces sería Pablo el Bautista. ¿Me entienden? Pablo el Bautista, porque él quería salvar a cuantos se le pusieran enfrente. Entonces hubiéramos de conocer a Pablo como Pablo el Bautista, ¿sí? Porque si él hubiera comprendido que el bautismo salvaba, pues se hubiera dedicado a bautizar. Pero él específicamente dice que no fue enviado a bautizar, sino a predicar el Evangelio. Así que en realidad el bautismo no salva, es una ilustración, ¿verdad?, de algo que ocurre espiritualmente. Y más adelantito vamos a hablar acerca de eso, ¿verdad? Así como el diluvio sumergió a todas las personas en el juicio de Dios, sin embargo, algunos se salvaron. Así también su juicio final involucrará a todos, a toda la raza humana, pero aquellos que están en Cristo, de la misma manera, aquellos que estemos en Cristo, vamos a pasar esa destrucción, ¿verdad?, de una manera segura. La experiencia de la familia de Noé en el diluvio también es una analogía a la experiencia de todos los que reciben la salvación. Así como murieron en su mundo anterior, cuando ellos entraron al arca, le estaban diciendo adiós a todo lo pasado, ¿sí? Estaban dejando a sus amigos, a todo el pasado. Estaban muriendo hacia lo que estaban dejando atrás, porque una vez entrando al arca, ya no había que se querían regresar, ¿sí? Y así nosotros cuando creemos en Cristo dejamos todo atrás, morimos a todo lo demás. Entramos en Cristo, ¿verdad? Y cuando Él, en su resurrección, ¿verdad?, así como Noé y su familia, cuando salieron del arca,
salieron a una nueva vida, ¿sí? Porque con ellos comenzó una nueva generación. Así nosotros entramos en Cristo y morimos con Él, dejamos el mundo atrás, pero cuando Cristo resucita, resucitamos juntamente con Él a una nueva vida. Y esa es la ilustración que Pedro está transmitiendo, ¿verdad? Romanos 6:3 dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido, fíjense, o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, ¿sí? O sea que hemos sido sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados, ¿qué? Hemos sido sumergidos, si traducimos la palabra bautizar, que quiere decir sumergir, ¿verdad? Podríamos leer ese pasaje, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido sumergidos o puestos en Cristo Jesús, hemos sido sumergidos o puestos en su muerte? ¿Sí? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por Él, por el hecho de que fuimos sumergidos en Él, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Así que hay muchos pasajes donde nos enseña que la salvación no es por medio del bautismo en agua, ¿sí? Y el hecho de decir que este pasaje afirma eso, sería decir que Pedro estaba contradiciendo la Escritura. Y no es el caso. Y sigue diciendo, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Por lo tanto, Dios provee la salvación porque un pecador, por fe, es inmerso en la muerte y luego es resucitado en Cristo. Y se hace suyo a través de esa unión espiritual. Así que la salvación no ocurre por medio de ningún rito, incluyendo el bautismo en agua. Ahora la palabra aspiración, porque Pedro dice, sino como la aspiración de una buena conciencia a Dios. Aspiración es un término técnico que se utilizó para hacer contratos. Aquí se refiere a aceptar. La palabra aspiración se refiere a aceptar cumplir ciertas condiciones requeridas divinamente antes de que Dios lo coloque en el arca de la seguridad que es Cristo. O sea que antes tenemos que cumplir, se refiere a que tenemos que aceptar ciertas condiciones para poder entrar, ¿verdad? O ser colocados en Cristo. Cualquiera que quiera ser salvo, primeramente debe venir a Dios con el deseo de obtener una buena, lo que se traduce como limpia, buena conciencia, ¿sí? Una buena conciencia. Y la voluntad, fíjense, la voluntad de cumplir con las condiciones. ¿Cuáles son esas condiciones de la salvación? ¿Qué tenemos que hacer? Si queremos limpiar nuestra conciencia, ¿qué tenemos que hacer? Arrepentirnos, ¿no? Tenemos que reconocer lo que hemos hecho, que en verdad hemos ofendido a Dios. ¿Sí? Si no sabemos que hemos ofendido a alguien, ¿nos veríamos en la obligación de pedirle perdón? ¿Verdad que no? ¿O sí? Sí, cuando alguien nos dice, ¿sabes qué? Me has ofendido. ¿Qué es lo que vamos a hacer si reconocemos? Oh, dime por qué te ofendí. Y ya nos explican, no, oh, ok, perdóname. ¿Me entiendes? Entonces reconocimos que ofendimos a la persona y entonces pedimos perdón. Pero si no sabemos que hemos ofendido a Dios, nunca vamos a venir a pedirle perdón porque decimos, yo soy bueno, no hago nada malo, no he matado a nadie, no, soy una buena persona.
¿sí? Pero cuando venimos y reconocemos nuestros pecados, nos arrepentimos y entonces buscamos el perdón, ¿sí? Así que esa es la condición. Aspiración, eso significa aspiración, venir, ¿verdad?, a cumplir los requisitos del contrato, las condiciones requeridas, ¿verdad? Y una de ellas es esa, limpiar nuestra conciencia, reconociendo nuestro pecado, arrepintiéndonos de él, ¿verdad? Y en fe venir a Jesús. Y eso es lo que encierra aquí la frase como la aspiración de una buena conciencia a Dios, ¿sí? Es decir, una conciencia libre de acusación y condena, ¿sí? Romanos 2:15 dice, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Los no regenerados muestran que están cansados del pecado que los domina y desean ser liberados de la carga de la culpa y la amenaza del infierno. Yo no sé ustedes, pero yo cuando entendí la muerte de Jesús en la cruz, sentí que se me cayó un peso de encima. ¿Sí? Se me cayó sentí que literalmente se me cayó un peso de encima. ¿Por qué? Porque cargando todos esos pecados era una carga pesada, ¿sí? Así que esa carga se la pasamos a Cristo, Él muere por nosotros, ¿verdad? Y nosotros somos liberados de esa carga del pecado. Y pues una vez que entendemos esto, cuando nos damos cuenta de nuestro pecado, queremos limpiar nuestra conciencia, nos arrepentimos, pues también anhelamos la purificación espiritual que viene a través de la sangre derramada de Cristo. Y por lo tanto nos arrepentimos de nuestros pecados y venimos a Dios abogando por el perdón y la eliminación de la culpa que plaga nuestras conciencias. Y todo esto está disponible gracias al sacrificio expiatorio de Cristo, ¿sí? Así que el bautismo en agua no salva, es el Espíritu Santo bautizando al pecador de manera segura en Jesucristo. Eso es lo que nos salva. Cuando el Espíritu de Dios nos bautiza en Jesucristo, o sea que nos sumerge en Él, ¿sí? ¿Por qué? Porque Cristo es la única arca de salvación de los elegidos. Y por medio de Él rescata para siempre al pecador del infierno y lo lleva al cielo con seguridad. Este es el triunfo final del sufrimiento de Cristo para ellos y la promesa de triunfo en su propio sufrimiento injusto, ¿sí? Y ese es lo que nos dice aquí Pedro en este pasaje. Y ahí vamos a detenernos, ya que el último pasaje pues lo vamos a ver la próxima semana, primero Dios.